Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 al versículo 9, bajo la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Pueden sentarse. Continuamos en la segunda parte de la bienaventuranza acerca de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el tema, el sermón de esta mañana es: los hijos de Dios se reconocen porque hacen la paz. Los hijos de Dios se reconocen porque ellos son pacificadores. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura que confunde la paz con la comodidad y el evitar los conflictos. El mundo declara que la paz es tener comodidad y evitar conflictos. Sin embargo, la paz de Cristo no consiste en callar la verdad ni en tolerar el pecado para mantener una falsa armonía. Jesús no llama bienaventurados a los pacíficos por temperamento, sino a quienes son transformados por el Espíritu Santo, aquellos que trabajan activamente por la reconciliación. Esta paz nace de un nuevo nacimiento y se manifiesta, hermanos, en una vida dedicada a la reconciliación con Dios y con otros. Para muchos, vivir en paz significa evitar problemas, no discutir con nadie, mantenerse neutral o simplemente conservar la tranquilidad personal. Sin embargo, esa no es la paz de la que habla nuestro Señor Jesucristo. La paz del mundo suele construirse sobre compromisos superficiales. Muchas veces se evita hablar de la verdad para no incomodar a otros. Se tolera el pecado para conservar una aparente armonía. Se calla el evangelio, hermano, para evitar el rechazo. Pero esa paz es frágil porque no trata la raíz del problema humano. Cristo presenta una paz completamente diferente. Aquí en el Sermón del Monte, Él nos presenta algo totalmente diferente. Él no está exaltando aquí a las personas de carácter tranquilo, ni a quienes tienen una personalidad conciliadora. Tampoco está elogiando a quienes simplemente huyen de los conflictos. Jesús está describiendo una obra espiritual producida por el Espíritu Santo en el corazón regenerado. Algunos puritanos afirmaron que esta bienaventuranza solo puede entenderse a la luz de un nuevo nacimiento. O sea que nadie produce la paz de Dios, mientras el hombre siga siendo enemigo de Dios. El verdadero cristiano está llamado a ser un constructor activo de reconciliación, nunca un espectador indiferente. Y esta bienaventuranza termina con una afirmación: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, una pregunta: ¿por qué Jesús relaciona la paz con la filiación divina? ¿Por qué Jesús relaciona la paz con ser hijos de Dios? ¿Por qué? Porque los hijos se parecen ¿a quién? A su Padre. El Padre es el Dios de paz. Jesucristo es llamado en Isaías el príncipe ¿de qué? De paz. El Hijo de Dios es el príncipe de paz. Y el Espíritu Santo produce fruto ¿de qué? De paz. Por eso quienes pertenecen a Dios, hermanos, inevitablemente, hermanos, no pueden dejar de reflejar el carácter de hijos de Dios. Así que hoy veremos tres grandes verdades que revelan por qué los hijos de Dios son reconocidos como verdaderos pacificadores. Y la idea central en esta mañana de esta enseñanza es que los verdaderos hijos de Dios manifiestan el carácter de su Padre viviendo y promoviendo la paz que Cristo obtuvo en la cruz.
La pacificación no es el medio para llegar a ser hijos de Dios, sino la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y el propósito, llevar a la iglesia a examinar si refleja el carácter reconciliador del Padre y también que pueda comprender que la verdadera paz tiene su origen en Dios, su fundamento en Cristo y su manifestación práctica en la vida de los creyentes. Y el encabezado para esta mañana, esta enseñanza es: el Dios de paz es el origen de toda verdadera paz. Segundo, Cristo es el fundamento de toda reconciliación. Y tercero, los pacificadores revelan que son hijos del Padre. Así que desarrollaremos nuestro primer punto. Pero antes de iniciar a desarrollar el primer punto, quiero recordarles cuál fue el sermón pasado. El sermón pasado, en la introducción inicial, vimos que el verdadero pacificador ha sido reconciliado con Dios. Vimos que el verdadero pacificador refleja la paz de Cristo en su vida y que el verdadero pacificador participa de esa misión reconciliadora con Dios. Así que esto nos lleva a que el Dios de paz es el origen de toda verdadera paz. Toda obra tiene su origen, un río tiene su nacimiento, la luz tiene su fuente, la vida tiene su creador. De la misma manera, la paz verdadera no nace en el hombre, sino en Dios. El hombre eh, habla, o el mundo habla y busca constantemente la paz, pero la busca donde no la hay. Así que el hombre busca la paz en la política, en la economía, en la psicología, en la prosperidad, en la ausencia de problemas. Muchos dicen, bueno, si yo tuviese, si tuviera salud, si no estuviera enfermo, entonces tendría paz. Y si no tuviera condiciones limitadas y tuviera una libertad económica, pues tendría mayor paz. Y bueno, todas estas cosas que giran alrededor, que el hombre cree que él puede tener esta paz y puede vivir con una verdadera paz, hermanos, en ese sentido. Por eso el hombre y el mundo la busca equivocadamente. Sin embargo, las escrituras nos señalan, hermanos, que la paz tiene un único origen y es Dios mismo. La Biblia llama al Señor repetidamente el Dios de ¿qué? De paz. Romanos 15:33. Romanos 15:33. Y allí nos dice la escritura: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Así que nos está hablando que Dios es el Dios de la paz. Filipenses 4, Romanos 16:20 también allí. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que nos está hablando que este es el Dios de paz. Esto significa que la paz no es simplemente algo que Dios da, es parte de su propio carácter, hermanos. Dios es un Dios de paz. Así que las personas anhelan, desean tener paz, pero no puede haber paz porque Dios en esencia es paz, es parte de su carácter. Y cuando el hombre vive alejado de Dios, pues simple y llanamente el hombre no conoce la paz y por eso la busca, hermanos, en muchas, y tiene muchos argumentos para buscar la paz. Nosotros sabemos que desde el principio de la creación existía una perfecta paz y armonía entre Dios y el hombre. Y el Edén era el reflejo de esa paz, hermanos. No había culpa, no había vergüenza, no había muerte. Pero cuando Adán pecó, toda la armonía fue destruida. Esa armonía y esa paz que había con Dios, entre Dios y el hombre, se rompió. Esa paz y armonía que había entre hombre, Adán y Eva, y entre toda la humanidad después de ellos, se rompe también. Así que el pecado rompe 4 relaciones fundamentales. No me salió esto. El pecado rompe 4 relaciones fundamentales. ¿Cuáles son? Con Dios la primera. Segundo, con uno mismo. Tercero, con el prójimo. Y tercero, con la creación. Por eso toda la historia humana está marcada por conflictos. Toda. Y nosotros ya vimos
en Génesis 3:15 que Dios dijo que Él pondría la enemistad entre la simiente de la mujer y Satanás también. Así que, hermanos, toda esta armonía y toda esta paz que había se rompió cuando el hombre decide pecar contra Dios. Al pecar contra Dios, el hombre está apartándose de Dios. Así que quien le puede dar paz al hombre, una paz verdadera, es solamente Dios. Por eso Santiago nos explica en Santiago 4:1, la pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen vuestros pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, el problema del hombre está realmente en el corazón. El problema del hombre nunca ha sido lo externo. El verdadero campo de batalla está en el corazón humano. Por eso ningún acuerdo político puede transformar el corazón. Ninguna ley puede eliminar el orgullo del hombre. Ninguna filosofía puede vencer el pecado. Solo Dios puede hacerlo. Por eso, hermanos, es el Evangelio. Por eso la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio comienza no intentando arreglar la sociedad, comienza transformando el corazón del hombre. La gente habla de una mejor versión de sí mismos. La gente habla de reinventarse a sí mismo. La gente habla de mejorarse a sí mismo. Pero sabe una cosa, todos esos intentos humanos nunca producirán la paz verdadera, hermanos. La verdadera paz siempre descenderá del cielo hacia el hombre. Nunca asciende del hombre hacia Dios. Así que, hermanos, quien realmente puede, el Dios de paz es el origen de toda verdadera paz. No nos equivoquemos, hermanos. Si usted en su vida y en su corazón no tiene una paz completa, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que le toque, a pesar de las pruebas que tenga que asumir, de los desafíos en la vida, si usted en su corazón no está gobernado y regido y dominado y controlado por la paz de Cristo que gobierne, ya lo vimos en la enseñanza pasada que la paz de Cristo opera como un gobierno y ese gobierno es como un árbitro que te dice cómo accionar, cómo obrar. Hermanos, debe examinar entonces su vida con Dios. Debe examinar entonces su relación con Dios. Si usted no puede tener paz con sus semejantes, el problema no son sus semejantes. El problema es su relación con quién. Porque el grave problema es que creemos que mi paz depende del cese de conflicto, de que yo no tenga ninguna diferencia con alguien. Pero no es así. El himno, aunque en cierta medida dice verdad, después de la tormenta viene la calma, es verdad. Pero el Señor nos llama a esa tener paz en medio de qué? La tormenta. Es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento y gobierna nuestra mente y nuestros corazones. Así que, hermanos, Dios no solamente es el origen de la paz, también determinó que el único camino por medio del cual esa paz podía llegar a nosotros solamente es el camino de la cruz del Calvario. Y ese es el segundo encabezado. Cristo es el fundamento de toda la reconciliación. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, estoy leyendo el 4, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, nos está diciendo aquí Isaías que la santidad exigió castigo. O sea, está diciendo, por causa de nuestra paz, para que nosotros tuviésemos paz, Él tuvo que ser ¿qué? Llagado, molido, herido y muerto por nuestras rebeliones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Así que el fundamento de toda reconciliación es ¿quién? Cristo en la cruz. La base de nuestra reconciliación, la base de vivir en paz, hermanos, inicia allí, en la cruz. No puede existir paz sin justicia. Dios no podía simplemente ignorar nuestro pecado para declararnos en paz con Él. Lo que estamos viendo aquí es que la santidad de Dios exige castigo, su justicia exigía satisfacción, su amor encontró la solución perfecta ¿en quién? En Jesucristo. Así que lo que hace Isaías es anunciando siglo antes que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, observe esa expresión, nuestra paz tuvo un qué, un costo. Ese costo fue la cruz. Así que Pablo también desarrolla esta verdad en Efesios 2:14. Y esto es bien importante, la fuente de nuestra paz es Dios, pero el fundamento de toda la reconciliación, porque Cristo nos muestra, Dios nos muestra a través de Cristo en la cruz, cómo Él nos reconcilia, siendo nosotros enemigos de Dios, quienes nos rebelamos y pecamos contra Dios, nacimos muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza enemigos, hijos de ira, odiosos, ofensivos ante Dios por causa de nuestro pecado. Pero Dios el Padre decide en su Hijo Jesucristo reconciliarnos por medio de ese sufrimiento, de esa muerte sustitutoria en la cruz del Calvario. Y Efesios 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que no dice simplemente que Cristo nos da paz, dice que Cristo es que es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y es allí, hermanos, es por medio de esa cruz, por medio de esa muerte, que Él nos reconcilia, que Él nos trae, hermanos, a esa reconciliación con Dios. Así que Él mismo es nuestra paz. En la cruz Él derribó el muro de la separación entre Dios y el hombre. Lo que nos separaba era el pecado. Al morir en nuestro lugar, Él paga por nuestros pecados y nos concede esa justicia, o sea que nos reconcilia con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Pero no solo esto, hermanos, también nos dice allí que el verso 16, el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que nos habla, no solamente Cristo nos reconcilió por causa de nuestro pecado con nuestro Padre. Así que lo primero que hace es Cristo es reconciliarnos con Dios. Y luego había una separación entre los judíos, una enemistad entre judíos y gentiles. Y yo les he compartido que era un odio a muerte, sobre todo de ambos lados era un odio terrible. Pero Cristo en la cruz reconcilió tanto a judíos como a gentiles y de los dos ha hecho un nuevo hombre, ha formado su iglesia, ha formado a sus hijos. Ahora somos adoptados hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Así que Dios entonces en la cruz del Calvario reconcilió al hombre con él y también trajo la reconciliación al hombre con su prójimo, con su semejante. Porque nunca puede haber una verdadera paz si primero no hay una reconciliación con Dios. Mira, hermanos, un hombre que no se haya reconciliado con Dios nunca podrá tener una verdadera paz con su semejante. Jamás la experimentará. Jamás. Nunca. No se engañe. La paz suya no depende del cese de conflictos. Su paz no depende de que no tenga adversarios. Su paz no depende de su salud. Su paz no depende de su economía. Su paz no depende de si es casado o es soltero. Su paz no depende de esto. La paz verdadera que gobierna la mente, el corazón del hombre, que le ayuda cada día a vivir con optimismo, poniendo la mirada en el Señor y en lo eterno y lo venidero, hermanos.
y vivir en un mundo tan caótico, lleno de tantas aflicciones, pruebas, dificultades, porque vivimos en un mundo caído y esa es la realidad. Pero en medio de esa realidad, tener paz en mi corazón, tener la tranquilidad y el reposo sabiendo que me esperan, aunque en este mundo tenemos aflicciones, no se comparan con la gloria que venidera, con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Así que puedo tener paz en medio de toda circunstancia. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, en Él he encontrado paz, Él me ha dado paz porque me ha reconciliado. Pero no solamente me ha reconciliado con Él, ahora puedo tener paz con mis semejantes. Y esto es lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Cristo ha reconciliado el cielo con la tierra, hermanos, y también ha reconciliado con nuestros semejantes. Así que es haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hermanos, la paz cristiana tiene mucha sangre. Recuerda esto. La paz cristiana tiene mucha sangre. Así que la paz cristiana tiene un alto precio. La paz cristiana viene de un sacrificio. Así que no puede existir reconciliación sin sacrificio. El costo de nuestra reconciliación con Dios es un costo muy alto, hermanos. Muy alto. Por eso, hermanos, perdonar es parte de un sacrificio. Cuando usted perdona, no es fácil. ¿Es un qué? Un sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Cristo el costo de ese sacrificio para que nosotros fuésemos reconciliados, para que tengamos paz. Así que la paz tiene un costo, un sacrificio muy alto. Por eso, hermanos, cuando yo entiendo que no existe reconciliación sin sacrificio, entonces comienzo a aprender a perdonar. Aprendo a renunciar al orgullo. Aprendo a soportar la ofensa. Aprendo a amar incluso al enemigo, porque sé que ese perdonar implica un sacrificio. Entiendo que ese reconciliarme tiene un sacrificio muy alto. Porque quizá estoy perdonando a alguien que no lo merece, pero entonces miro hacia la cruz y miro que el que murió fue el justo y yo el pecador, que yo no merecía el perdón, yo no merecía la paz con Dios, porque fuimos nosotros quien le dimos la espalda a Dios, quien nos enemistamos viviendo una vida perdida. Pero la iniciativa fue de Dios. Por eso el creyente que ha sido perdonado y reconciliado y tiene la paz que gobierna su corazón, hermanos, es alguien pacificador. Él sabe que tiene que perdonar porque fue perdonado, pero no por una obligación, imposición, sino que es el resultado de esa paz que él experimenta, es el resultado de ese perdón que él experimenta. Así que él sabe que el perdón es dulce, el perdón, pero conlleva eso. Quizá alguien que te ha ofendido, te ha hecho daño, te ha hecho mucho mal, pero tú decides perdonarlo. Porque si la persona no perdona, nunca tendrá paz en su corazón, porque cada día añadirá o guardará la raíz de amargura en su corazón. Y una raíz no se conforma en raíz, ella va a comenzar a avanzar y a tomar todo el control. Así que hermanos, perdonamos y no perdonamos porque no sea fácil, sino porque Cristo hizo exactamente esto con nosotros. Y el mayor ejemplo es Él, hermanos. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados
seremos salvos por su vida. Así que nos dice claramente, Cristo no vino a destruir a sus enemigos, sino a reconciliarlos con el Padre mediante el sacrificio en la cruz. Cuando un creyente, hermanos, trabaja por la paz conforme a la verdad, él mostrará el precio, hermanos, y él también pagará ese precio. Por eso, hermanos, Jesús dice, serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, será evidente para todos a quien pertenece. Si pertenecemos al Señor, si somos hijos de Dios, hermanos, si la paz de Dios reina y gobierna en nuestros corazones, entonces será evidente para todos, hermanos, que esta persona, donde quiera que va, ella es una persona pacificadora. Porque los cristianos somos llamados a reproducir en nuestras relaciones el mismo modelo reconciliador que Cristo mostró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Somos llamados a reproducir, somos llamados a reflejar a Cristo, somos llamados a ser imitadores de nuestro Padre que está en los cielos. Recuerden, el costo de nuestra paz ha sido muy alto. Ha sido muy elevado el costo de nuestra paz. Así que nosotros debemos estar en paz con los semejantes. Debemos dejar de un lado el orgullo, la altivez, la arrogancia, el tener siempre muchas veces, hermanos, el tener siempre la razón. Colosenses 3:13. Y esta es una base fundamental donde estamos. Éramos pecadores. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La frase, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ¿qué? Dice que siempre me remite a la cruz. La cruz, entonces, como les digo anteriormente, es el fundamento de toda reconciliación, de toda paz. Porque dice, sopórtense en unos a otros, perdonen en unos a otros. Y si tienes queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced lo que vosotros. Pero me está remitiendo a la cruz, porque me acaba de decir que yo fui reconciliado, que he obtenido paz en dónde? En la cruz. No solamente en la obra de la cruz me trajo reconciliación con Dios nuestro Padre, trajo esa paz, sino que también me traía paz con quién? Con mis semejantes. Así que quiero recordarles hoy, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. No es una opción en su vida. Como creyente usted no puede decir, a ese no lo voy a perdonar, a este lo voy a dejar un rato sin perdón. No, hermanos. Es un mandamiento bíblico, es un imperativo, es un mandamiento divino de Dios, del Espíritu Santo, que significa que debemos soltar el rencor y perdonar a los demás sin poner condiciones. Cristo no nos puso condiciones, hermanos, tal como Dios nos perdonó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, debemos nosotros también perdonar. De lo contrario, usted no es pacificador. De lo contrario, usted no ha sido reconciliado con Dios. De lo contrario, hermanos, su vida está dominada por las guerras, los combates, por todo lo que combate el hombre en su corazón, en su mente. Hermanos, algo que la gente quiere ver en el creyente son hombres y mujeres pacificadores.
que verdaderamente la paz de Cristo va reinando y gobernando en sus vidas, en sus corazones. Jesús nos perdonó cuando éramos débiles. Cuando aún éramos débiles, estábamos en nuestros pecados. Y no porque fuéramos buenos, sino por gracia. Hermanos, perdonar y estar en paz significa sin revanchas. Significa borrar el deseo de la venganza y dejar el enojo. Porque de lo contrario no hay paz. No hay ninguna paz, hermanos. Y usted no podrá entonces dar lo que no tiene. Al perdonar nos estamos vistiendo. Vea el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que, hermanos, al perdonar nos estamos vistiendo ¿de quién? ¿De quién nos vestimos? De Cristo, nos vestimos de Cristo, hermanos. Nos estamos vistiendo de Cristo, de amor, de compasión, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estamos perdonando para poder vivir en armonía los unos a los otros. Así que, hermanos, el fundamento de toda reconciliación y de toda paz está en la cruz, como Cristo nos perdonó a nosotros. Así que bienaventurados los pacificadores. Ellos son bienaventurados porque ellos han sido reconciliados en la cruz del Calvario, porque ellos han sido reconciliados con Dios y reconciliados con su prójimo. Por eso la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra, son las cartas leídas, hermanos. Somos el pueblo de Dios, somos la nación santa, el real sacerdocio, aquel que por donde va huele a Cristo, leemos a Cristo. Es terrible cuando una persona que se identifique con Cristo y sea alguien totalmente que le gusta la rencilla, la contienda, la división, las peleas, las iras, los enojos y todas estas cosas que implican no tener paz. Pero la verdadera paz, cuando el hombre ha sido reconciliado con Dios, puede tener paz con su semejante. Y esa paz no depende, hermanos, de que no hayan conflictos ni dificultades. No, él experimenta una paz, porque su paz depende de su relación con Dios, hermanos. Así que Jesús no termina hablando solamente de la cruz, de la paz en esa cruz. Concluye mostrándonos la evidencia visible de quienes realmente pertenecen a Dios. Y ese es el tercer encabezado. Los pacificadores revelan que son hijos del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de quién? De Dios. Así que las últimas palabras de esta bienaventuranza contienen una de las declaraciones más profundas del Sermón del Monte. Serán llamados hijos de Dios. ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿Acaso llegamos a ser hijos de Dios porque hacemos obras de paz? La respuesta es no. No llegamos a ser hijos de Dios porque hacemos la paz. Jesús está hablando de una evidencia, no de la causa. La salvación es únicamente por gracia, porque Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de quién? De Dios. Y somos adoptados por medio de la fe. Pero una vez que somos adoptados, los hijos comienzan a parecerse a sus padres. En el mundo antiguo, hermanos, ser llamado hijo de alguien significaba compartir el carácter de alguien. Por eso cuando Cristo viene a la tierra y le dice uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de él es, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no conocéis al Padre? ¿Por qué? Porque el Hijo, hermanos, reflejaba el carácter de quién? De su Padre. Cristo reflejaba el carácter del Padre. Por eso le dice, muéstranos si nos basta con eso. Pues no, es que yo reflejo el carácter del Padre. Lo que el Padre es, el Hijo ¿qué? Lo es. Así que
Los hijos de desobediencia practican ¿qué? La desobediencia. Los hijos de luz vienen a la luz. Los hijos de Dios debemos reflejar el carácter de Dios. El apóstol Pablo nos dice de esta manera: ser imitadores de mí, como yo de quién? De Cristo. O sea, Pablo imitaba al Señor Jesucristo y nosotros fuimos llamados a ser imitadores del Señor, a reflejar ese carácter del Señor. Y Él es el príncipe de ¿qué? De paz. Y Dios nuestro Padre es ¿quién? ¿El Dios de qué? El Dios de paz. Entonces, un creyente o una creyente que le gusten los conflictos, las contiendas, las divisiones, las peleas, que por todo esté peleando y formando y levantando problemas donde quiera que vaya, no podemos engañarnos. No podemos engañarnos. Un hijo de Dios por naturaleza es un pacificador. No quiere decir que no va a encontrar problemas, circunstancias y cosas que se le van a levantar. No, sino que él, con la sabiduría de Dios, recordando que él ha sido perdonado, él es alguien que va a influenciar. Él es alguien que va a hablar con ¿qué? Con sabiduría. La Escritura nos dice que hablando con palabras sazonadas con sal para dar gracia. Él habla con ¿qué? Con sabiduría y habla con ¿qué? Con prudencia. La palabra mansa hace calmar ¿qué? El furor. Y ahí está el pacificador. Ahí está ese sello de hijo de Dios. Él no le gustan las contiendas, él odia las contiendas, él odia las peleas, él odia entrar, meterse en cuestiones que van a destruir. No, hermanos, él, el creyente, el pacificador, está puesto como el bombero. ¿Para qué? Para apagar los incendios. Para apagar los incendios. No está como alguien que carga la leña para ir a atizar la hoguera, sino siempre va como un bombero para apagar el fuego. Dios nos envió a su Hijo ¿a qué? A reconciliarnos. A reconciliarnos consigo mismo y con nuestros semejantes. Así que si somos sus hijos, también amaremos la reconciliación. Si somos hijos de Dios y hemos sido reconciliados, amamos la reconciliación, amamos vivir en paz, amamos estar en paz con Dios y con nuestro semejante mientras que dependa de nosotros. Así que el creyente no siembra chismes, no fomenta divisiones, no disfrutamos controversias, no alimentamos el orgullo, trabajamos activamente en restaurar las relaciones. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, quiero dejar claro una cosa. El hecho de que seamos pacificadores no quiere decir que usted se va a callar ante el pecado, ante la injusticia, ante la maldad. Usted no puede hacer eso. O sea, en nombre de la paz, nosotros no podemos matar la verdad, hermanos. Callarnos ante el pecado, no condenar la injusticia y permitir todo lo que Dios aborrece. No podemos. Eso debe ser claro en nosotros. No podemos confundir, hermanos, que si somos hijos de paz, entonces en nombre de la paz, para no tener dificultades y que nadie se ponga bravo, nadie se incomode, entonces vamos a echarle cremallera a la boca y no voy a decir nada frente al pecado. Jesucristo, el príncipe de paz, no cayó ante los fariseos. Cuando entró al templo y vio, hermanos, la maldad, el pecado, ¿qué hizo Jesús? En nombre de la paz, no se indignó,
que veo el pecado y para que no haya problemas, entonces yo me callo y no digo nada, entonces para tener esa armonía y esa paz. No, esa no es una paz verdadera, hermanos. Esa no es una paz verdadera. Somos pacificadores, pero el hecho de que seamos pacificadores, no vamos a matar la paz, hermanos, de ninguna manera, ni en nombre de esa paz, no vamos a matar, a silenciar la verdad, hermanos, ni vamos a dejar de sentirnos incómodos ante la maldad y el pecado. Jamás. David fue un hombre que tuvo un hijo que no lo dejó descansar hasta la muerte. Y la escritura nos dice que a ese hijo él nunca le corrigió, nunca le reprendió para que el hijo no se sintiera que mal. Porque quizá quería tener paz en su hogar. David quizá, bueno, no quiero tener problemas con mi hijo, no quiero tener problemas en el hogar. Entonces yo no le voy a decir nada a mi hijo. Y qué terrible fue la vida de ese hijo. Murió joven. Se levantó contra quién? Contra su padre. Como padre nosotros en nombre de la paz no podemos pasar por alto el pecado de nuestros hijos, la rebeldía de nuestros hijos. Entonces debemos tener esa medida muy bien, hermanos. En nombre de la paz no vamos a matar la verdad. Ni nos vamos a congraciar ni a pasar por alto el pecado. La verdad se dice con amor y con misericordia se corrige el pecado. Así que hermanos, él dice entonces, la escritura dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, porque muchas veces no va a ser ¿qué? ¿Por qué dice en cuanto dependa? Si es posible, ¿por qué hay un condicional allí? ¿Por qué ese sí está operando como un condicional? Si es posible, no está diciendo todas las veces vamos a tener paz con todos. Pero mientras sea posible, mientras que dependa de mí, y siempre ha de depender de mí, estar en qué? En paz con alguien. Ya que esa persona no quiere estar en paz conmigo, no es mi problema y eso no debe robar mi paz. Pero hermanos, los hijos de Dios siempre prefieren la reconciliación antes que tener la última palabra. Hay cosas en las cuales, ¿verdad? No se tiene que entrar, hermanos. Hay cosas en las cuales son tan insignificantes que las personas terminan enredándose y cayendo en pleitos y en contiendas por cosas que no merecen, que no tienen ningún significado, que no tienen ningún valor. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Fíjense que primero nos habla de la verdad y luego sí, lo consecuente, lo conducente a la paz en vuestras puertas. O sea que está invitando a decir la verdad, pero también a actuar con justicia y buscar siempre el bienestar común. Así que el pacificador busca restaurar personas, no ganar discusiones. Siempre él busca restaurar personas y no ganar las discusiones. Así que vemos cuán importante es que nosotros podamos manifestar esa paz. Todos los días de nuestra vida, hermanos, debemos. Y como les digo, habrá veces en que realmente, hermanos, aunque dependa de nosotros, no, el prójimo no va a estar en paz con nosotros. Por ejemplo, el mundo y muchas personas que los puedan rodear siempre los aborrecerán, nos aborrecerán porque hablamos de Cristo, porque no estamos de acuerdo con el pecado, porque no nos complacemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino las reprendemos. Y eso va a tener que ira, odio contra nosotros y no va a dejar estar en paz. Pero ese es el problema de los demás. Nosotros siempre
debemos manifestar esa paz. Y si las personas no quieren estar en paz con nosotros, bueno, eso es el problema de ellos, darán cuenta, Dios. Pero mientras que dependa de nosotros, debemos hablarlo conducente siempre aquí, a la paz, a la edificación, a la restauración, hermanos. No a la división, no a las contiendas, no a ninguna división. Por eso la Escritura nos dice, quítese de vosotros pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades. Todo esto por las cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que, hermanos, los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos, comprados, sellados con el Espíritu Santo, hemos sido reconciliados con Dios, ahora tenemos paz para con Dios y Él es nuestra paz. Debemos entonces ejercer y manifestar esa paz, hermanos, evidente. Así que, después de contemplar el carácter del Padre, la obra del Hijo y el llamado de sus hijos, queda una sola pregunta inevitable. ¿Somos reconocidos como pacificadores? O sea, nuestros vecinos, las personas que nos conocen, ¿pueden reconocernos como pacificadores? El Señor Jesucristo cierra la bienaventuranza con esta promesa que trasciende el tiempo. Ellos serán llamados hijos de Dios. Y no se trata de un reconocimiento meramente humano, sino una declaración divina. En el día final, hermanos, Dios mismo reconocerá públicamente a aquellos cuya vida reflejó el carácter del Padre. Así que a lo largo de este estudio hemos visto tres grandes verdades. Toda verdadera paz tiene su origen en el Dios de paz. Ningún esfuerzo humano puede producir la reconciliación de Dios con el hombre. Y toda verdadera paz descansa en la obra redentora de Cristo. La cruz es el fundamento de la reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso la paz que nos dicen los hombres, mire, vamos a hacer paz con esto, nunca va a haber una verdadera paz. Desde que yo era niño escuchaba a los políticos decir, y ahora no es como antes, pero es cuando yo era niño escuchaba que la bandera de alguien que se lanzaba a la presidencia era la paz. Era la paz. Y nunca va a haber paz. Porque la paz sin la reconciliación con Dios, hermanos, no es una paz duradera. No es una paz en la cual verdaderamente traiga beneficios a la humanidad. Pronto nacerán nuevas cosas que llevarán a la guerra y al conflicto los corazones. Así que también toda verdadera paz se evidencia en la vida de los hijos de Dios. Los pacificadores no buscan una paz superficial, sino aquella que surge de la verdad, la justicia y el amor por el Evangelio. En este mundo donde abunda la violencia, la polarización, el resentimiento, la iglesia está llamada, hermanos, a hacer esa luz, a ser proclamador de esa paz del Evangelio. Y la pregunta que les dejé la otra vez también, la enseñanza pasada, ¿soy un constructor de puentes o un levantador de muros? Eso define lo que somos nosotros. Eso nos lleva a examinar y a definir quiénes somos nosotros. Mis palabras restauran o destruyen. Mi vida conduce a otros al príncipe de paz también. Y el mayor ejemplo de la bienaventuranza es nuestro Señor Jesucristo, que Él descendió a reconciliarnos con Dios nuestro Padre y derribó el muro de la separación. Por medio de su sangre nos ha dado paz, los que estaban lejos, los que estaban cercas. Y también cuando el Señor Jesucristo resucitó, dijo, paz a quién, paz a vosotros. Así que si estamos unidos a Él por la fe, estamos llamados a seguir sus pasos siempre, a ser pacificadores. Y esto nos lleva entonces a la aplicación del sermón. Esta era la imagen que buscaba y se me quedó en otro lugar. Las 4 relaciones que el pecado rompió. Con Dios, con uno mismo, con el prójimo y con la creación. Por eso estamos llenos de ¿qué? De conflictos. Bien, hermanos, debemos preguntarnos,
¿Dónde estoy buscando mi paz? Muchos creyentes buscan paz cambiando de trabajo, cambiando de ciudad, cambiando de iglesia, cambiando de circunstancias, ¿sí? Porque creen que los problemas son allí, allí es donde están y no en el corazón ese combate de él. Pero el problema raramente está afuera, muchas veces o casi siempre está dentro del corazón. Mientras el corazón no sea gobernado por Dios, ninguna circunstancia producirá paz verdadera. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, el que beba de este pozo, volverá a tener que sed otra vez, porque nada puede satisfacernos. Así que la paz comienza cuando Dios ocupa el trono de nuestro corazón. Es ahí donde verdaderamente existe la paz. Segundo, cada vez que nos neguemos a perdonar, estamos actuando en contradicción con la cruz. Nos oponemos, damos la espalda a la cruz. Cada vez que alimentamos el resentimiento, olvidamos cuánto hemos sido perdonados. Cada vez que promovemos divisiones innecesarias en cualquier ámbito, hermanos, estamos dejando de reflejar el Evangelio. Mire, hay gente que no le interesa nada. O sea, es cosa impresionante. Es terrible cuando uno va y encuentra a esas personas que se dicen ser creyentes, que uno sabe que se identifican y en la calle son tan perversos, hermanos, son tan altivos, tan orgullosos, llenos de ira y de contienda. Es una cosa impresionante. No reflejan a Cristo. Y la Escritura dice que por los tales, el reino de los cielos, el Evangelio es blasfemado. Por esa clase de testimonio tan pésimo. Pero un verdadero creyente refleja, manifiesta que es un pacificador. Desecha la ira, desecha el enojo, desecha las palabras necias. Si lo gritaron, lo ofendieron, lo insultaron, él dice de la manera que Cristo me perdonó. Y Cristo dice que, dice la palabra del Señor, que él también todo lo encomendaba al que juzgaba fielmente. Ese problema de que es que yo no me dejo, hermanos. ¿Ustedes creen que eso es de Cristo? ¿Dónde nació eso? ¿En Cristo o en el padre de mentiras? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo maldecían, lo insultaban, le escupieron y todo lo encomendó a quién? A él que haga justicia. Porque si Cristo respondía, entraría en guerra, en conflicto. Hermanos, quiero decirle una cosa. Cristo cuando entró a Jerusalén, entró en un asno, porque él venía como un príncipe de ¿qué? De paz. Pero cuando Cristo retorne, él vendrá en un caballo, porque él ya vendrá como el príncipe ¿qué? Guerrero, a dar, a dar a cada uno según que todos los que le ofendieron, pisotearon, todos los que no creyeron, él vendrá como ese príncipe guerrero a destruir a quién? A sus adversarios y a sus enemigos. Esa gran diferencia entre el asno y el caballo cuando Jesús estuvo en Jerusalén. Así que hermanos, la cruz destruye ¿qué? El orgullo, la venganza, el egoísmo. Donde gobierna Cristo florece siempre la reconciliación. Estamos dispuestos a la reconciliación. Así que examinemos nuestro corazón. ¿Somos personas que sanan o personas que hieren? ¿Nuestra presencia trae reconciliación o división? Hay personas que son tan conflictivas, hermanos, que la gente no quiere encontrárselas en ninguna parte. Donde quiera que van, tienen conflicto. ¿Y qué es lo que dicen esas personas? Es que aquí no me quieren, allí me odian, allí me ofenden. Y todo el problema es quién? Todo el mundo. Pero el problema es su corazón, que no ha sido reconciliado con quién? Con Dios. En nuestra iglesia, en nuestro trabajo, hermanos, ¿cómo somos recordados en nuestra familia?
en nuestro matrimonio, en el hogar, en la familia. Una esposa poco pacífica o un esposo poco pacífico. ¿Cómo? ¿Ustedes recuerdan aquella mujer que se me olvida el nombre de él? Lo tengo en la punta de la lengua. Aquella mujer sabia que su marido era terrible fue con él. ¿Cómo? Abigail, pero el esposo, ¿cómo se llamaba? Nabal. Nabal era terrible. Nabal era un hombre terrible. El nombre de ese significa. Pero tenía una mujer que sabia, pacífica. Evitó la guerra y la destrucción de su casa. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios, la ley de la clemencia está en su boca. Es pacífico. ¿Cómo es el esposo? Es pacífico. Ama la armonía, ama la paz, la unidad. Todo esto es lo que debe llevar a reflexionarnos si verdaderamente somos portadores de paz. Recuerde que tener la paz es que Cristo está dentro de nosotros. Él está gobernando aquí nuestra vida, hermanos. Así que los verdaderos hijos de Dios dejan tras de sí relaciones restauradas, palabras llenas de gracia y un testimonio que apunta constantemente al príncipe de paz. Debe llevarnos, estas aplicaciones debe llevarnos a eso, aplicar y mirar y reflexionar. Y un llamado, hermanos, es que nosotros como iglesia y como miembros en particular debemos orar que el Señor nos conceda ser una iglesia cada día, una persona, un creyente donde la verdad nunca tampoco se negocie. El amor nunca se enfríe y la paz del Evangelio sea visible en nuestras relaciones. Ese amor a Cristo, ese amor a su verdad, a su palabra. Hermanos, entonces el mundo podrá reconocer en nosotros el reflejo del Padre Celestial. Y en el día de Cristo oiremos la confirmación definitiva de que somos verdaderamente hijos de Dios. Venid benditos de mi Padre. Ya como un resumen, Jesús llama, o mejor, Jesús enseña que los pacificadores son bienaventurados porque reflejan el carácter de Dios. La verdadera paz no nace del esfuerzo humano ni de la ausencia de conflictos, sino de Dios, que nos otorgó por medio de la obra de Cristo en la cruz, hermanos, reconciliarnos. Por eso los creyentes reproducen la paz para llegar a ser hijos de Dios. No para llegar a ser hijos, sino que por cuanto somos hijos de Dios, reproducimos esa paz en nuestra vida. Así toda la vida del cristiano, hermanos, debe manifestar el Evangelio promoviendo la reconciliación con Dios y con el prójimo siempre para la gloria de Dios, nuestro Padre. Solideo, gloria. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Sabemos que somos carentes, que todavía estamos en el camino de la perfección. Ayúdanos, Señor, cada día, que podamos reflejar, experimentar y compartir cada día la experiencia de la paz que hemos recibido de ti al ser reconciliados contigo, Padre, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a ser reconciliadores, que cada día manifestemos el olor fragante de Cristo, que cada día, Señor, podamos huir, apartarnos de toda guerra, conflicto, división, contienda, todo lo que traiga división y destrucción en el camino. Guárdanos, Señor, y ayúdanos cada día a manifestar la paz de Dios en nuestros corazones. Enséñanos a perdonar, enséñanos a sobrellevar, enséñanos no a ganar, Señor, contiendas, sino enséñanos, Señor, a no caer en contiendas, a no dejarnos arrastrar por los impulsos. Ayúdanos a acordarnos, Señor, que somos hijos tuyos
que fuimos reconciliados por un precio muy alto en la cruz del Calvario. Y enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado, Señor, y nos has reconciliado contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Que la cruz nos recuerde siempre, Señor, el precio tan alto, y que perdonar también es un sacrificio que debemos hacer nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a guardar tu palabra, Señor, a ser hacedores. Sabemos que nos falta cada día, que nos falta perfeccionarnos, crecer, pero estamos en este camino de la perfección. Ayúdanos, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, en dependencia del poder de tu Santo Espíritu. Te amo, gracias. Amén y amén.